Bienvenidos. En esta rueda de prensa nos enfocaremos en el tema de la contaminación del agua. Así pues, la contaminación es una de las problemáticas más grandes del mundo y una de las más peligrosas. Cuando nosotros destruimos la tierra y la naturaleza original, nos destruimos a nosotros mismos. Por eso, este día nos gustaría dar un enfoque especial a este tipo de contaminación, la contaminación del agua. Como se sabe, esta puede ser generada ya sea de manera natural o artificial. De manera natural, cuando, por ejemplo, un volcán entra en erupción y deposita sus cenizas en un cuerpo de agua. O de manera artificial, cuando la mano del hombre interviene. Teniendo esto en cuenta, tomaremos como propósito en esta rueda de prensa el crear alternativas para que este tipo de contaminación disminuya. Este día invitamos a 6 personas, las cuales, con conocimientos relacionados a su profesión y a la materia de análisis cuantitativo, nos explicarán cómo estas dos cosas se relacionan para poder contribuir y disminuir esto que es la contaminación del agua. Así pues, pasaremos con nuestro primer invitado, el señor Olcan García. Señor Olcan, ¿podría explicarnos en qué consiste su profesión? Hola, un biólogo se encarga de estudiar a todos los seres vivos, es decir, animales, plantas y microorganismos, para así conocer las similitudes que tienen entre ellos y entre los ecosistemas donde habitan. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, tenemos a la señorita e ingeniera Camila Pérez. ¿Podría decirnos, por favor, en qué consiste su profesión? Buenas tardes, Lizeth. Te explico un poco de mi profesión. La ingeniería ambiental es una rama que estudia los problemas del planeta de forma científica e integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones científicas, químicas, ecológicas, biológicas, con el fin de promover un desarrollo sustentable. Muchísimas gracias, señorita Camila. Ahora pasaremos con la ingeniera en química ambiental, Karen Loera. ¿Podrías contarnos en qué consiste tu profesión? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi profesión es Ingeniería Química Ambiental. Esta es la rama de la ingeniería que estudia los problemas del planeta de forma científica e integrada, teniendo en cuenta dimensiones científicas, químicas, físicas y ecológicas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora pasaremos con el señor Cristian Gutiérrez. ¿Podría contarnos en qué consiste su profesión? Mis más cordiales saludos. El estadístico es el que se encarga de investigar las recurrencias de los fenómenos que están presentes en el mundo actual en el que estamos viviendo. También usa herramientas informáticas de última generación y se basa básicamente en las ciencias matemáticas para de ello obtener la información necesaria que vendría siendo los datos de recolección, registrar, el estudiar y también el interpretar la información de dicho estudio que esté efectuando. Y básicamente sería eso de lo que se encarga un estadístico. Muy bien, muy interesante. Pasemos ahora con la ingeniera química Fernanda González. ¿Podrías contarnos un poco acerca de tu profesión? Buenas tardes. Un ingeniero químico es un profesionista que utiliza las principales ciencias básicas, química, matemáticas, física y biología en aplicaciones industriales con el fin de transformar materias primas diversas en productos y o servicios útiles y de valor comercial para la sociedad. Muchísimas gracias. Finalmente pasaremos con la ingeniera bioquímica Padilla Mercado. ¿Podrías contarnos acerca un poco de tu profesión? Buenas tardes. Mi carrera está basada en el estudio de los seres vivos y de las reacciones químicas para los procesos vitales. Regresamos de nuevo con el señor Olcan García. ¿Podría decirnos en qué afecta esta problemática a los biólogos? Nos afecta como cualquiera de los demás, es decir, biólogos y las demás personas utilizamos el agua como recurso fundamental para satisfacer nuestras necesidades. En el campo laboral, si un biólogo está al cuidado de un ecosistema donde ahí habita una especie en peligro de extinción, lo que podría pasar es que al momento de que la contaminación llegue al hábitat, la especie pueda ingerir el agua y así contaminarse al grado de extinguirse. Lo que sería después de eso
sería la extinción del hábitat, porque no tendría un equilibrio. Lo que la gente no está consciente es que todas las personas utilizamos recursos y esos recursos provienen de los ecosistemas. Uno de los ecosistemas que se ve más afectado es el marino. Unos claros ejemplos que tengo son la tortuga marina, el león marino, ballenas y delfines. Bien, muchísimas gracias. Ahora, ¿podría decirnos de qué manera puede participar el análisis cuantitativo y la biología en esta problemática? Lo que podemos realizar son titulaciones ácido-base. Estas consisten en un análisis de nivel de acidez y o alcalinidad presentes en el agua contaminada. Si en el resultado del análisis nos da un nivel elevado de pH, lo que seguirá será tomar medidas de descontaminación. Esta se divide en dos fases. La primera, tenemos que identificar si el agua contaminada ya está en el ecosistema o aún no. Si aún no se encuentra en el ecosistema, lo que tendremos que hacer es cerrar los puntos en donde se pueda conectar con el agua limpia para así evitar la función de líquidos. Segunda fase. Si nos damos cuenta de que el agua de nuestro ecosistema ya está contaminado, lo que podemos hacer es realizar un proceso de bioremediación. Este consiste en cualquier proceso que utiliza organismos vivos para absorber, degradar o transformar los contaminantes y retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el suelo, aire y agua. La bacteria usada en este proceso es la biofil. Bien, muchísimas gracias. Ahora pasaremos con la señorita Camila. ¿Podría decirnos cuáles son los contaminantes orgánicos que más se encuentran en las aguas contaminadas? Existen varios contaminantes, los cuales son orgánicos e inorgánicos, que están disueltos en el agua. Entre los inorgánicos se encuentran compuestos como cloruros, sulfuros, nitratos y carbonatos, mientras que los contaminantes orgánicos consumen el oxígeno disuelto en el agua y se afecta a la vida acuática. El oxígeno disuelto es fundamental para mantener la vida acuática y la calidad de aguas. La carencia de este se presenta debido a la contaminación que existe. Perfecto. ¿Nos podrías decir qué proceso se ha utilizado para cambiar el pH del agua? La hidrólisis es una de las reacciones químicas del agua. Entre las sustancias que pueden sufrir esta reacción se encuentran numerosas sales. Al ser disueltas en el agua, sus iones hidronio o bien los iones hidroxilo son provenientes de la disociación del agua. Esto produce el desplazamiento del equilibrio de disociación del agua y como consecuencia cambia o se modifica el pH de esta. Además de que podría haber presencia de metales pesados como níquel, cromo, plomo, entre otros. Muy bien, muchas gracias. Ahora regresaremos con la ingeniera química ambiental, Karen Loera. ¿Podrías decirnos de qué manera piensas contribuir? Mi manera de contribuir es mejorar la supervisión del tratamiento del agua, que todo se cumpla perfectamente a las normas que se tienen especificadas, sin contaminantes y que vaya destinada a todos los lugares con las características que se necesitan. Perfecto. ¿Podrías decirnos qué tipo de tratamientos hay? Para comenzar, tenemos que identificar el tipo de contaminación que tiene el agua para ver qué tratamientos se le van a dar a esta. Después, toda agua tratada pasa por las siguientes fases: pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. Dentro de estas fases están los tratamientos físicos, que puede ser tamización, remoción de arena y filtración de sólidos. Después están los biológicos, que puede ser humedad artificial y postprecipitación. Y por último tenemos los químicos, que puede ser eliminación de oxígeno en el agua y eliminación de hierro en el agua potable. Me enfocaré un poco más en este último. ¿Qué relación tiene esto con la materia de cuantitativo? Bueno, todo esto se relaciona ya que en ciertos tratamientos químicos tenemos que usar titulaciones. Bueno, como antes lo había mencionado, me enfocaría en la eliminación de hierro en el agua potable. Este tratamiento consta de dos partes, que será la primera parte, precipitación, y la segunda parte ya es la titulación por método redox. Bueno, tiene que cumplir ciertas características, las cuales son que tenga un pH menor a 7, un porcentaje de redox bajo y una cantidad específica de hierro. La que nosotros tenemos indicada estrictamente son 3 microgramos por litro.
¿Cómo afecta el agua maltratada? Bueno, las aguas maltratadas tienen muchas consecuencias, tanto para nosotros como para otras especies. Bueno, me enfocaré en dos ejemplos. El primero es que a veces las aguas son tratadas para que nosotros las volvamos a consumir. Esto lleva a que los consumidores tengan enfermedades graves y tengan trances de por vida. El segundo es que a veces su destino es para riegos agrícolas. Esto puede dañar la tierra para cultivo o a los mismos cultivos en sí. En sí son cosechas perdidas, material perdido, todo trabajo perdido. Perfecto, ahora pasaremos con el señor Cristian Gutiérrez. ¿Podrías decirnos de qué manera piensas contribuir? Perfecto, ahora pasaremos con el señor Cristian Gutiérrez. ¿Podrías decirnos de qué manera piensas contribuir? En otras palabras, en este caso, sería el realizamiento de tablas estadísticas en las que se enumeraría a los principales metales pesados que se encuentran en el agua, como lo serían el cromo, plomo, mercurio, cadmio, zinc y hierro. Aparte de eso, pues sería el cuantificarlos y pues saber cuál es su cantidad exacta para tener las tablas exactas con la información correcta de la mejor manera. Perfecto. Ahora, ¿podrías decirnos qué relación tiene el análisis cuantitativo con la estadística? Su relación está en que la recolección de datos cuantitativos implica el uso de números para comprobar su información, para con eso pues verificar que la información sea correcta y también aparte las técnicas cuantitativas utilizan números analizados con un análisis estadístico con el cual se puede hacer una hipótesis y también pues hacer un seguimiento a la fuerza y dirección de los efectos o resultados de todo lo que se esté llevando a cabo. Seguiremos con la ingeniería química. Fernanda, ¿podrías decirnos cómo contribuye la ingeniería química a la contaminación del agua? Los ingenieros químicos tenemos el reto de lograr una mejora importante en los procesos para una adecuada disposición de aguas residuales. Uno de los componentes más dañinos es el mercurio. ¿Y hay métodos para eliminar la contaminación del agua? Ingenieros químicos de la Universidad Chalmers en Suecia demuestran que es capaz de eliminar el 99% de mercurio del agua. ¿Y en qué consisten? El método consiste en una placa metálica, un electrodo, que se une a ella metales pesados específicos. El electrodo está hecho de metal noble platino y a través de un proceso electroquímico extrae el mercurio del agua para formar una aleación de los dos. De esta forma, el agua queda limpia de contaminante por mercurio. La aleación formada por los dos metales es muy estable, es de modo que no hay riesgo de que el mercurio vuelva a entrar en el agua. ¿Hay algo relacionado con la sostenibilidad del agua? Los nutrientes de las aguas residuales pueden ser recuperados provenientes de los procesos convencionales a fin de reducir la movilización de los recursos naturales, específicamente fosfato y magnesio. Finalmente pasaremos con la ingeniera bioquímica Jessica Padilla. ¿Qué piensa al respecto y cómo crees que nos afecta esto a nosotros? Un ejemplo es que en México se calcula que el 70% del agua tiene alto grado de contaminación. Esto pone en riesgo a los ecosistemas acuáticos. Estas contaminaciones se dan sobre todo en los ríos o cuerpos de agua superficiales del centro del país. Existe una importante contaminación química, algunos de los casos más graves causan problemas epidemiológicos en las comunidades cercanas a estos cauces. Nos referimos a los ríos como el Atoyac, Lerma, Tula, Santiago y Coatzacoalcos. Se han instalado industrias transnacionales orientadas a la exportación, por ejemplo, la automovilística. Esta industrialización ha generado que la carga de los contaminantes sea tan alta, que los ríos sean rebasados en su capacidad potencial de dilución de los contaminantes. A esto le sumamos el desarrollo de grandes urbes y la agroindustria que han desechado grandes cantidades de insecticidas, plaguicidas y fertilizantes que terminan en los cuerpos de agua más cercanos. Estudios mexicanos de tecnología del agua han reportado hasta más de 1000 sustancias disueltas en ríos, compuestos orgánicos persistentes como el lindano, endosulfán y metilparatión utilizados en agricultura
Otros volátiles como el tolueno, el hexano, hexaclorobenceno, utilizados en las industrias textiles, farmacéuticas y automotores. Hidrocarburos aromáticos policíclicos de la industria de hidrocarburos. Y eso afecta la fotosíntesis de plantas acuáticas, animales y a nosotros los seres humanos. Para finalizar, ¿nos podrías decir de qué manera piensas contribuir a esto? Como anteriormente ya mencioné, mi carrera está basada en el estudio de los seres vivos y de las reacciones. Siendo así, los análisis que realizaré son determinaciones gravimétricas para elementos como el mercurio, el plomo, el cadmio, el cromo, etc. Y titulaciones alcalimétricas para compuestos como sulfatos, carbonatos, cloruros, entre otros, para saber cuánto es la cantidad que hay en una muestra presente. Una vez sabiendo las concentraciones, podremos saber de cuánto es el riesgo que corremos al ingerir este tipo de agua y las consecuencias que nos traería al entrar en contacto con nuestro organismo. No obstante, es importante recordar que los seres vivos requerimos de pequeñas cantidades de estos elementos, tales como el zinc, el hierro, el cobre, etc., para varias funciones biológicas. Sin embargo, una escasa o excesiva concentración de estos puede alterar procesos bioquímicos y o fisiológicos en el organismo. Por ejemplo, el plomo. No existe un nivel de concentración de plomo en la sangre que esté exento de este riesgo. Lo que sí sabemos es que la absorción de plomo provoca retraso del desarrollo intelectual o mental de los niños, provoca anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad, enfermedades cardiovasculares y toxicidad reproductiva. Cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados con el plomo son irreversibles. Muy bien, en conclusión, el agua contaminada es un problema que debe de arreglarse lo antes posible, porque como se dijo anteriormente, muchas especies acuáticas han muerto debido a esto, y debe de tomarse en cuenta que nosotros también dependemos completamente de este recurso natural. Muy bien, hoy pudimos darles algunas maneras de tratar este tipo de agua gracias a las 6 personas que hoy nos visitaron. Retomando, sus contribuciones se basaron en la disminución de metales pesados, en la detección de contaminantes orgánicos y en algunas modificaciones químicas como el pH. Eso es todo, amigos.